conferencia de prensa del senador William Torres, quien ha planteado la paralización de los plazos procesales a partir del 2 de enero del 2024, para la suspensión de los cargos de las altas autoridades judiciales. Para cumplir su mandato, asimismo ha pedido las modificaciones de los artículos 612 y 04 de la Ley de Juicio de Responsabilidad y el Código Penal, para sancionar a quienes vulneren la Constitución Política del Estado. Ha dicho claramente que esto es con el fin de sancionar a estos malos magistrados que se han autoproclamado. El senador William Torres también mencionó que se pondrá pena de libertad al proyecto para aquellos jueces que vulneren la Constitución y las leyes. William Torres también le ha respondido al presidente Luis Arce Catacora, donde hoy pretende responsabilizar a la Asamblea de Bolivia por no haberse convocado a elecciones judiciales. William Torres también le ha pedido a Luis Arce Catacora que no mienta al país. Fueron los arcistas quienes frenaron las elecciones judiciales. También le ha respondido y ha dicho: Lucho Arce está equivocado. Evo Morales no es un opositor solo por observar que su gobierno está mal. Las aseveraciones de Luis Arce Catacora es totalmente falso. Amigos, no olviden darle like y suscribirse al canal. De su jefe nacional de la bancada de senadores del MAS, lo siguiente. Como ya anunciamos en días pasados, el día de hoy estamos presentando dos proyectos de ley. El primero, de suspensión de los plazos procesales a partir del 2 de enero del 2024 para las autoridades jerárquicas del órgano judicial, vale decir el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, pero también el Tribunal Constitucional, porque ellos a partir del 2 de enero cesan en sus funciones por haber cumplido los 6 años de función que establece el artículo 183 de la Constitución Política del Estado, el artículo 188, el 193 y el 200 del mismo cuerpo normativo. De modo tal que con ello se responderá a las acefalías que seguramente van a dejar ellos a partir de la cesación de sus funciones por cumplimiento del periodo constitucional de mandato. Por otro lado, también estamos presentando un proyecto de ley de modificación a la Ley de Juicio de Responsabilidades, ley número 044, pero también a la Ley 612, que es la modificación a la Ley 044. En esta modificación tenemos importantísimas innovaciones. La primera, estamos convirtiendo este juicio de responsabilidades en un verdadero juicio de responsabilidades, porque la Ley 612 era apenas una ley que convertía al Senado, en su calidad de juez de sentencia, en un tribunal de ética y que no juzgaba delitos, sino simplemente faltas, no obstante de que se vulneraban los tipos penales contenidos en el catálogo de penas del Código Penal, pero también aquellas vulneraciones perpetradas a la Constitución Política del Estado. La segunda importante innovación es que se aplican medidas cautelares, mismas que le dan precisamente el carácter de serio a un juicio de responsabilidades, lo que la Ley 612 no contenía, porque precisamente, reitero, tenía simplemente el carácter de un proceso disciplinario. Y finalmente, en sentencia, también se impondrán penas privativas de libertad, como establece el Código Penal, de acuerdo a las penas contenidas para cada tipo penal en el Código Penal. Esas son las tres importantes innovaciones del proyecto de ley modificatorio de la Ley 044 y la Ley 612. En este momento, estos dos proyectos de ley que tengo aquí en manos
presentaremos en ventanilla única para su tratamiento inmediato, porque eso es lo que corresponde. Por otro lado, quiero también referirme en mi carácter de subjefe nacional de bancada a las declaraciones realizadas por el presidente Luis Arce Catacora. El presidente Luis Arce Catacora, faltando a la verdad, responsabiliza a la Asamblea Legislativa Plurinacional de la falta de elecciones judiciales y del hecho de que a partir del 31 de diciembre no existan autoridades jerárquicas del órgano judicial y en consecuencia se generen acefalías. Al respecto queremos decir de manera enfática que el presidente del Estado le miente al país. Esta Asamblea Legislativa, fundamentalmente el Senado, cumplió con su labor. Cumplió con su labor de haber aprobado leyes, convocando a elecciones judiciales. Sin embargo, por manipulaciones, por contubernio y concomitancia del órgano ejecutivo con el Tribunal Constitucional, a través de amparos constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, abstracta, paralizaron ese buen trabajo desarrollado por el Senado a través de la Comisión Mixta de Constitución. En este último tiempo, este conocimiento del pueblo de Bolivia, que fue también otra argucia de quienes comulgan con el presidente Arce Catacora, la que hizo de manera ilegal el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el señor Ricardo Torres, haya presentado una consulta de constitucionalidad cuando esta consulta no le correspondía. El Tribunal Supremo de Justicia solamente realiza consultas previas de constitucionalidad cuando se tratan de leyes que hacen a la Administración de Justicia. El proyecto de ley 144 es un proyecto de ley que no tiene nada que ver con la Administración de Justicia, sino más bien con una actividad electoral, de elecciones de autoridades jurisdiccionales. Pero además, por otra parte, el presidente del Estado manifestó algo que creo que sorprende a todo el pueblo de Bolivia. Manifestó que este estado de cosas se debe a que en el proyecto de convocatoria no habríamos permitido la reelección de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, pero también de los magistrados del Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Con ello, el presidente del Estado lo que está haciendo es insinuar que la Asamblea Legislativa rupture la Constitución Política del Estado, porque el artículo 183 de la Constitución Política del Estado establece que el periodo de funciones de los magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental solamente tienen 6 años de periodo de funciones, sin derecho a ser reelectos. Y lo que el presidente quería por la declaración del día de hoy es que nosotros rupturemos esa disposición constitucional. Esta prohibición también se encuentra contenida en el artículo 188, en el artículo 193 y en el artículo 200 de la Constitución Política del Estado. Sentimos profunda extrañeza que el presidente del Estado tenga que insinuar que el principal órgano del Estado tenga que rupturar la Constitución. Y ahora entendemos por qué el Tribunal Constitucional se convirtió en el principal obstáculo para llevar adelante las elecciones judiciales. Porque entendemos muy bien que el presidente del Estado, a través de su operador, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha estado poniéndole cortapisas, piedras al camino, con el resultado que ahora tenemos, de que el 31 de diciembre no contaremos con autoridades jerárquicas de las instituciones que conforman el órgano judicial y el Tribunal Constitucional y que generarán
generarán acefalías, no vacío jurídico como pretenden decir en el órgano ejecutivo, porque el resto de la institucionalidad de la Administración de Justicia seguirá funcionando. Y nosotros con estos proyectos de ley que enseguida presentaremos en ventanilla única del órgano legislativo, pues garantizaremos aquello. Muchísimas gracias. Senador, ¿nos puede precisar, por favor, qué implica este proyecto de ley que establece que plantea la paralización de los plazos procesales? Bueno, el proyecto de ley que suspende los plazos procesales se refiere a aquellos casos que van a ser o que son conocidos por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, aquellos recursos de casación, aquellas sentencias, etcétera, etcétera, y que lógicamente no alterarán el funcionamiento normal de la Administración de Justicia. Los tribunales departamentales de justicia, los vocales, las salas departamentales van a funcionar normalmente y esta suspensión será solo hasta que se lleven adelante las elecciones judiciales y tengamos nuevas autoridades, y una vez que juren ellos se suspenderán la suspensión de estos plazos procesales. Gracias. Senador, una pregunta más, por favor. ¿Qué criterio tienen sobre estas declaraciones del jefe de Estado que me ha señalado hoy en la mañana que el principal opositor al gobierno es el expresidente Evo Morales, senador? Esa es una percepción absolutamente equivocada del presidente del Estado. Primero porque el presidente Evo Morales, presidente del MAS, ciertamente como jefe nacional está en la obligación de hacer notar y advertir cuando el aparato administrativo del Estado está funcionando mal. Esto no se puede tomar como que él es el principal opositor. Cuando él advierte y observa que la crisis económica se acentúa, cuando advierte que hay corrupción, cuando advierte que no hay un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, cuando advierte que los recursos hidrocarburíferos se acabaron o se están por acabar y que cada día que pasa la subvención a los hidrocarburos es mayor, ciertamente eso no es ser opositor, sino más bien mandar mensajes para que se tomen medidas correctivas. Y eso entiende el presidente del Estado como una actitud de oposición, lo que es ciertamente falso. Gracias. Ya han definido en bancada, no solamente en bancada, sino en la reunión de las tres fuerzas políticas, ¿qué van a hacer? ¿La van a modificar? ¿Van a continuar con la que ya tenían trabajada? Porque más allá del tema de la ley de juicio de responsabilidades, se necesita también respuestas en este tema. ¿Cuándo se podrían realizar las elecciones judiciales? El artículo 203 de la Constitución Política del Estado establece que las resoluciones y las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio. Nosotros adecuaremos todas aquellas declaratorias de inconstitucional de los 4 artículos que los declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional, obedientes de la ley, cumpliremos con aquello, pero lo haremos lo más pronto posible de manera que ahora no exista ningún tipo de obstáculos ni observaciones a la ley 144, de modo que en un tiempo corto tengamos elecciones judiciales con candidatos preseleccionados por el órgano legislativo. Gracias.